Bienvenidos sean todos a mi canal. Pues hoy te voy a enseñar algunas cositas que me he estado comprando en Temu aquí en Panamá. O sea, la he estado comprando online y te la traen gratis a tu casa. Si te interesa este contenido, pues acomódate y siéntate que este video es para ti. Temu, plataforma online china, promete vender productos de todo tipo, desde tecnología hasta textiles, de una gama baja. Entonces, ¿por qué no comprarle a Temu? Si ya yo he sido compradora de AliExpress y de Shein. Yo digo, ¿por qué no vamos a incursionar en Temu? A ver qué tal, a ver cómo nos va. Y más ahora que acá en Panamá te traen el delivery gratis hasta tu casa sin tener que ver ni con el peso, ni con la libra. Te llega hasta la puertita de tu casa. Sí, de eso te voy a hablar al final. Entonces te voy a estar mostrando unas cositas que he estado comprando. Te voy a enseñar primero unas cositas sencillitas, no son muchas, sencillitas, que me compré. Entonces te las voy a enseñar. Lo primero que te voy a enseñar. Entonces te voy a enseñar que me estuve comprando este gorrito, que compré un pack de 4. Ahí te voy a dejar el precio de cuánto me estuvo saliendo. Y entonces mira el gorrito, de estos gorritos para tu dormir. Mira, qué bonito. Qué bonito, estuve comprando un pack de 4 porque quiero regalarle a mi mamá, a mi sobrina y a mi hermana. Y entonces aquí están los otros colores. De los 4 habían varios colores a escoger. Entonces ya tú lo escogías y te venía ese color. Estos colores, este era el que me vino. Uy, me pareció de que una francesa, una vaina de esa. A mí me gusta lo Francia, la vaina, la costa. Entonces, este negrito vino con esto. Vino con estos 3 más. Mira esta cosita, un llavero de esta película de dibujos animados. Miren, qué bonito. Claro, te voy a explicar. Cuando usted ve la foto de esto, usted lo ve 3D. Usted lo ve 3D esto. Pero lo que te llega en la realidad es esto. Esto, plano. Otra cosa que te voy a enseñar es esta blusa que traigo puesta. Esta blusa que traigo puesta te la voy a enseñar. No había comprado ropa, porque yo ropa había comprado, ya les dije, en AliExpress y en Shein. En Shein he comprado vestidos, he comprado blusas, que te las voy a mostrar ahora, 2 de las últimas que me estuve comprando. Tengo otras ya que uso, pero te voy a enseñar las 2 últimas nuevas para comparar. La calidad de la tela parece ser la misma. La calidad de la tela parece ser la misma. Es talla grande. En este caso, esta es una 4X que me pasé de la talla. Me queda más grande de lo que yo esperaba, pero yo me pasé de la talla porque no. El problema es que como cuando yo nunca he comprado en plataformas, yo en ropa, yo prefiero la primera vez comprarme una talla más a ver qué tal. Si me queda grande, bueno, yo le cojo. Pero peor es que me quede chica y no tenga que hacer nada con ella. Entonces, siempre que eso, ya yo sé que para este tipo de blusa, por la descripción que trae el producto, por el vendedor, yo me voy a comprar mi talla. No, que es 3X generalmente para China. No me voy a comprar una 4X porque es demasiado grande. Cosa que ustedes van a ver que ni se ve mucho. Ustedes van a ver ahora. Nos vamos a cambiar de set con la magia de la edición para que ustedes vean cómo me queda. Entonces, mira lo que te estaba diciendo. Esta es la blusa. Me quedé aquí en el cuarto. Aquí no tengo mucho espacio, pero bueno, me quedé aquí para no sudar. Esta es la blusa de Temu. Es mangas largas, pero trae esto aquí para que te la recojas para arriba. Miren esta es de Shein. Miren cómo es el cuello, tiene un botoncito así por dentro, así que bueno, miren, aquí está, esta es de Shein. Esta es otra de Shein, que yo le decía para que me la compararan. Esta sí es manga, las mangas son más cortas, miren, las mangas son más cortas.
producto que te voy a estar mostrando es estas plataformas y o sandalias, para que los que no son cubanos nos vayan conociendo. Esto en el vocabulario de las mujeres, yo lo conozco, bueno, voy a hacer que hoy actualmente esto tengo otro nombre en Cuba, pero yo lo conozco como plataforma. Estas sandalias altas, no me la he puesto todavía, miren qué bonita, no pesa nada, mira qué bonita está, mira qué linda. Se ajusta a mi pie. Estas son las otras. Yo no recuerdo antes si uno en Cuba le decía esto de que taca, sueco, una cosa así, no me acuerdo, años 90 para atrás, si le decíamos a este tipo de plataforma más o menos zapatos. Sí suenan como esos zapatos, tac, 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 suenan. Yo se los voy a caminar ahora, entonces, para que vean, mira qué bonito, mira qué bonito está el detalle, se corre esto. Esto te lo puedes ajustar, no es dibujo, no es diseño, sino que te lo puedes correr, te lo puedes ajustar a tu pie si es más ancho, si es más estrecho. Este me quedó un poquito grande, ya me lo van a ver ahora. Así que mira, qué bonito. Esta es la otra sandalia. Mira qué bonita. Yo, reina de las sandalias, señores. Ay, sí, qué bonita. Mira qué bonita. Esta me llegó un poquito más grande. Ya me la puse. Me gustaron mucho, me acomodan, pero me quedaron un poquito grandes. Un poquito. Cosa que caminando rápido en un avión no se ve. Esta última que te voy a enseñar, y no menos importante, la amé, no te puedo decir otra cosa, no te puedo mentir, la amé porque me quedó mi talla, me quedó justo como yo quería, me quedó grandiosa, me siento cómoda, me siento fantástica, me siento poderosa, todo eso yo me lo siento con esta. Señores, todos esos sentimientos me los siento cuando me pongo este zapato, esta sandalia. Me ha encantado esta sandalia. Tírenle foto, se las recomiendo. Tírenle fotito para que las busquen al que le gusta zapato alto. Son altos, pero no di que tan altos. Yo siento que puedo estar con esto el día entero y no me va a molestar. Siento que puedo estar en un trabajo que necesite un zapato así y no me va a molestar. Dos cosas que hasta ahora estuvieron llegando, lo que para mí es lo más malo que nos estuvo llegando, porque no cubrió las expectativas del vendedor. Esto que está aquí es una bolsa de esas para empacar al vacío. Yo la vi porque estaba bastante grande y el vendedor prometía que llegaban 11. Aquí sí pasó algo extraño, porque las fotos... las personas le llegaron las 11 bolsas. Las personas pusieron las fotos y le llegaron las 11 bolsas. Parece que esta era la única que le quedaba al vendedor y él dijo, yo lo siento, pero para yo le voy a vender a esta gente, mejor es nada. Tienen la cosita de extraer el aire y la cosita de sellar el paquete cuando metas las cosas. Entonces, como todo lo que brilla no es oro, y uno ve muchas reviews de cosas que le llegan mal a las personas, a veces porque no es la mejor calidad del producto, a veces porque las aduanas tiran las cosas, los paquetes y esas cosas. Y entonces yo estuve pidiendo esta cosita para ponerla al baño, este organizador, para ponerlo al baño, voy a ponérmelo de este lado para que lo vean mejor. Este organizador yo lo estuve pidiendo para el baño, es de ponerle este plástico para que se adhiera a la pared y poner los pomos de champú y el gel de baño. Es plástico, no leí, pensé que era de metal y no leí la descripción. Llegó roto, yo lo pegué porque si pueden ver ahí tiene un brillo, no sé si lo noten. Esto que está aquí que parece como agüita es un brillo que es del pegamento, pero para que ya sepan que también hay cositas que hay que fijarse, porque hay cositas que entonces te pueden llegar partidas. Entonces, dime qué te parecieron estos productos de Temu. Déjame decirte que Temu está llegando acá a Panamá. Tú lo pides online y en unos
7, 8, 9 días o 10 días llega. Hay personas que se le demora, hay personas que le llegan más rápido. Otro, de cierta manera, hemos tenido suerte. Es gratis hasta la puerta de tu casa. No tienes que pagarle a nadie el delivery porque te lo traiga. Para comprar en Temu, para que sea esa facilidad, tienes que comprar al menos $20, ¿sí? $20 o más. Y entonces va a estarte llegando gratis hasta tu casa acá en Panamá, porque está incluido el precio del delivery, está incluido ahí. Tengo entendido, yo lo he recibido en la puerta de mi casa, te llaman, hay ciertos detalles que yo veo que te llaman por la mañana y van por la noche a traértelo, que a alguna persona se le ha cambiado el paquete, tienes que cerciorarte bien que sea tu nombre. Todavía están como, yo pienso que en esa organización todavía de que todo te llegue rápido, todo te llegue fluido. No sé si será parte de la compañía, no sé si es parte del delivery, es que te llame hoy a las 8, te puedo llevar el paquete, y a las 9 de la noche, señora, usted está en la casa. Entonces, ese tipo de cosas todavía le está fallando, pero en sí no he tenido problema con el paquete, me lo han traído con todo y todo, porque hay personas que yo he visto videos en TikTok que han tenido que ir a la oficina a buscarla porque se pasan de los días y no le llega, y no le llega, y no le llega, y han tenido que ir ellos mismos a recogerlo. Así que gracias a Dios a mí me está llegando bien. Cuando escribas en Temu, escribe tu dirección de acá de Panamá y así te va a estar llegando. No te cobra por el peso, no te cobra por la libra, eso está fantástico. No quiere decir que siempre gastes $20, ponte de acuerdo, un consejo, un tip que te doy, ponte de acuerdo con amigos, con familiares, y si a ti te hace falta nada más que el llavero, que vale $1, pero tu amiga quiere, tu primo quiere, pues entonces se reúnen y pagan los $20 y en un paquete lo mandan todo. Eso está fantástico. Hasta ahora todo lo que hemos pedido llega en el mismo paquete. Incluso nos estuvo llegando hace poco un paquete que metieron 2 envíos en uno. Los 2 envíos Temu lo metió en un solo paquete. Me pareció genial porque cuando yo pensé que iba a llegar ya estaba aquí. Esa parte me gustó, porque a veces Chain últimamente te divide los paquetes, entonces tú pides el llavero y tienes que pagar $2.50 por traerlo de Estados Unidos hasta aquí, hasta Panamá. Digo $2.50 porque es la compañía que me cobra, no sé, otras compañías cobran hasta más. Entonces, la agencia de envío de Miami hasta aquí, yo creo que está genial. Hasta ahora lo que me ha llegado ya ustedes han visto, yo lo estoy usando. Los zapatos uno ya los estoy usando, así que me va bien. Si se rompen rápido, ya ustedes saben, yo vengo de chismosa a contarle, ¿no? Claro, yo vengo a contarle todo, yo le cuento todo. Tú sabes que esto es como si fuera un blog, yo aquí hablo como si estuviera en una directa, señor. Dime si has comprado, coméntame, dime si has comprado ya, si estás aquí en Panamá o en tu país, si funciona de esta manera, cómo funciona, déjamelo saber para yo enterarme también. Porque de repente tengo algún familiar, algún amigo por allá, por otro país, y le puedo decir, oye, mira, ¿qué me dijeron? Entonces ya yo voy de chismosa allá a decirle. Si no lo sabías, que esos jueguitos no me convencen mucho porque yo no tengo muchos seguidores, muchas personas, no tengo mucho contacto, entonces eso de comparte, te mandan regalos, todavía ando averiguando algo ahí, pero no me va a funcionar, pero los cupones sí. Cupones de rebaja del 90%, señores, del 90%. A mí Temu no me está pagando, yo le estoy diciendo mi experiencia. Y eso está fantástico, que usted coja una sandalia que cueste un precio que te le rebaja el 90%. Genial. Eso está genial, siempre y cuando, acuérdese, que esté $20 o más la compra. Entonces ya ustedes saben, los espero en un próximo video. No se olvide darle la campana para que te avise, que yo a veces no te enseño. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.